Estimados amigos, qué gusto saludarles. En esta ocasión, y derivado de la creciente preocupación de manera conjunta de The Green Grid, ASRAE y Optime Institute, en donde coinciden que es muy importante que los operadores de centros de datos conozcan el impacto ambiental del consumo de agua de la operación día megawatt con relación a la carga de enfriamiento. El futuro de los centros de datos realmente es sorprendentemente húmedo, ya sea como resultado del crecimiento natural de la población o del aumento del ancho de banda para los servicios de transmisión y el trabajo desde casa, como resultado de la crisis de la COVID-19. Sin lugar a dudas hemos notado un incremento en la demanda de centros de datos y una mayor necesidad de capacidad de los servidores. Anuncios como el de Microsoft, quien informó de un aumento del 775% en la demanda de servicios en la nube derivado de la COVID. Como resultado, el aumento de las densidades de los servidores y los conjuntos de chips que funcionan a temperaturas más elevadas están impulsando la necesidad de soluciones de enfriamiento efectivas. La gran mayoría de las veces, estas soluciones de enfriamiento dependen para su operación en el agua. Por ejemplo, la República Mexicana recibe alrededor de 1.489.000 millones de metros cúbicos al año de agua en forma de precipitación, de los cuales el 67% cae entre junio y septiembre, sobre todo en la región sur-sureste, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco, donde se recibe 49.6% de esta precipitación pluvial. De este total, el 73% se evapotranspira y regresa a la atmósfera. El 22% escurre por los ríos o arroyos y el 6% tan solo se infiltra al subsuelo de forma natural y de esta manera se recargan los mantos acuíferos. Tomando en cuenta las exportaciones e importaciones de agua con los países vecinos, México tiene 471.500.000 millones de metros cúbicos de agua dulce renovable por año y está considerado como un país con baja disponibilidad de agua por este aspecto. Otra consideración importante en la disponibilidad del agua es el incremento de la población y su concentración en zonas urbanas. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población, el CONAPO, entre 2012 y 2030, la población del país se incrementará en 20.4 millones de personas. Además, para 2030, aproximadamente 75% de la población residirá en localidades urbanas. El incremento de la población ocasionará la disminución del agua renovable que per cápita a nivel nacional. Realmente, con mucha preocupación, tanto The Green Grid como ASRAE como el propio Optime Institute han notado un desconocimiento global por parte de los operadores de los centros de datos en este tema. Desgraciadamente, estos mismos operadores de centros de datos no siempre tienen las herramientas y la experiencia para optimizar el uso del agua. A un alto nivel hay problemas generales, como por ejemplo balancear la sustentabilidad y la efectividad operativa. A nivel operativo existen preocupaciones altamente granulares y especializadas, como la química interna del agua de las torres de enfriamiento, los sistemas de recuperación de agua y la importancia del tratamiento de esta agua en sistemas de circuito cerrado. El agua en su sistema de enfriamiento o calefacción afecta drásticamente el rendimiento. Si se monitorea y trata regularmente el agua en el mecanismo de enfriamiento, se reducirán los problemas de los depósitos de agua o residuos generados en el agua. Sin embargo, monitorear la calidad del agua del sistema de enfriamiento o calefacción pudiera no ser una tarea para la que se tenga la experiencia o el equipo para hacerlo con los recursos propios de los operadores de los centros de datos. Pero realmente esa no es una preocupación, ya que se puede obtener un servicio experto
para el agua en su sistema de enfriamiento por medio de un circuito cerrado de especialistas en el tema, como Green Continuity, por ejemplo. Sin embargo, sí es muy importante comprender el sistema y por qué el tratamiento del agua es vital para mantener en óptimas condiciones un sistema de circuito cerrado de tratamiento de agua. Hacer el uso correcto del agua puede tener beneficios significativos. Significa ahorrar dinero tanto en el consumo del agua como de la energía, reducir el riesgo de tiempo de inactividad y aumentar la sustentabilidad general del centro de datos. Darse cuenta de estos beneficios y mantenerlos a lo largo del tiempo probablemente requerirá experiencia especializada, pero en la operación de los centros de datos clase megawatt, las tendencias que apuntan en esa dirección ya son la mayoría. Y esto tiene que ver con el cumplimiento de las recomendaciones del uso eficiente del agua, WUE por sus siglas en inglés, y el uso eficiente de las fuentes del agua, WUE Source, de acuerdo a The Green Grid. En la práctica, se espera que el índice WUE sea la más fácil de medir y comúnmente reportada de las dos métricas. También es la métrica más simple para impulsar la optimización del uso del agua de un data center a nivel operativo. Esto se puede lograr mediante acciones tales como, por ejemplo, reducir el uso de energía de las tecnologías de la información, reduciendo de esta manera directamente la demanda de enfriamiento y de esta manera también directamente se reducirá el consumo del agua. Otro tema es asegurar que el sistema de control de humedad esté optimizado y que el centro de datos funcione en el extremo inferior de las directrices recomendadas por ASHRAE para la humedad, que está rankeado en un punto de rocío de 5.5 grados centígrados. Otro tema muy importante a considerar es optimizar las operaciones de las torres de enfriamiento para aumentar los ciclos de concentración. Implementar todas estas estrategias apropiadas de la gestión del flujo de aire, de las mejores prácticas para mejorar la eficiencia de enfriamiento. Esto representa operar el centro de datos en niveles o cerca del límite superior de temperatura recomendado por ASHRAE, que en este momento está en rangos de 27 grados centígrados, ya que esto, dependiendo de la infraestructura que conforma la planta de enfriamiento, permitirá agua fría más cálida y requerirá menos evaporación de agua para producirla. En esta diapositiva vemos que el WUE significa el uso anual del agua entre la energía que se ocupa en los sistemas de tecnologías de la información y se describe en la métrica de litros sobre kilowatts hora. ¿Cuál es el WUE ideal? El WUE sería 0.0 y significa que el centro de datos no consume agua dentro de sus procesos operativos. Continuando con la revisión de los temas de las métricas desarrolladas por The Green Grid, el WUE y el WUE Source, que por otro lado debe ser la métrica utilizada para las decisiones del centro de datos relacionadas con la planificación del sitio y el diseño del centro de datos, ayudando en tomar consideraciones tales como determinar la huella hídrica total de los sitios potenciales como candidatos a desplegar un nuevo centro de datos, incluido el agua utilizada en la producción de energía, por ejemplo, en sistemas de cogeneración. El diseño del sistema de enfriamiento elegido puede reducir el uso de agua en el sitio, pero posiblemente aumentará el uso de la energía y de esta manera se aumenta el impacto total en el uso del agua del centro de datos. Esta manera de pensar nos lleva a pensar principalmente en las fuentes de utilización de agua, es decir, ver por completo el desarrollo de los componentes en una cuenca hidrológica para determinar tanto la filtración, la escorrentía, la precipitación, la propia lluvia, la condensación, la evapotranspiración y la evaporación completa. Pero la pregunta real que nos incomoda, ¿los centros de datos beben demasiada agua?
Un centro de datos típicos vacía una piscina olímpica cada 2 días en sus procesos de operación. ¿Esto resulta un problema? Veámoslo en perspectiva real, a nivel sociedad. El valor del oro ha aumentado un 7% desde mediados de la década de 1990. Los bienes y raíces subieron un 9% en el mismo rango. El agua, que normalmente no se considera una inversión, venció a ambos, aumentando entre un 10 y un 12%. Ahora agreguemos la escasez al costo cada vez mayor del agua, y esto representa un descrédito que impacta en la percepción que la población en general tiene hacia los centros de datos, que son conocidos por usar grandes cantidades de agua, lo que provoca que se le vea con poca simpatía, por decirlo menos. Esta visión ¿es justificada? De acuerdo al procedimiento de evaporación y purga que preocupa a James Hamilton, quien es vicepresidente e ingeniero distinguido de Amazon Web Services, que vislumbró el problema desde el año 2009. En su presentación en la Cumbre de Eficiencia de los Centros de Datos, Hamilton mencionó que la conservación no solo se trata de la energía, se trata del consumo de agua, en particular las pérdidas por evaporación y purga. Las pérdidas por evaporación y purga en este procedimiento son subproductos de un método común utilizado para enfriar los centros de datos, donde el aire de escape caliente que sale de los equipos electrónicos se enfría al pasarlo a través de un intercambiador de calor, aire líquido. El refrigerante líquido, que también pasa por el intercambiador, recupera el calor en su camino hacia las torres de enfriamiento, otra forma de intercambiador de calor que utiliza la evaporación del agua para eliminar el calor del refrigerante líquido. Además de perder agua por evaporación, los centros de datos que utilizan torres de enfriamiento también pierden agua durante la purga. La porción líquida del sistema de enfriamiento y las propias torres de enfriamiento acumulan sedimentos. La eficiencia de enfriamiento del sistema en su conjunto se ve impactado negativamente si esto no se elimina. Entonces, de forma regular, el sistema purga una cierta cantidad de agua que retiene el sedimento. Estas dos operaciones son las razones por las que los centros de datos usan tanta agua de la manera en que la consumen. Sequía histórica e incendios de California vino a complicar el desprestigio de los centros de datos con relación al alto consumo del agua. Tal y que comentamos con anterioridad, The Green Grid, que es la fuente que desarrolló la métrica de la efectividad del uso de energía, PUE, de manera coherente, ha liberado una unidad de medición del uso del agua, llamada WUE, Water Usage Effectiveness. En 2010, y aunque Facebook informó ya una cifra de WUE en 2012, realmente no se ha utilizado ampliamente esta métrica. El tema del uso del agua pareció calmarse un poco, hasta que el reportero Drew Fitzgerald escribió Data Centers and Hidden Water, es decir, los centros de datos y el agua escondida. Este importante reportaje lo desarrolló para el Wall Street Journal. A partir de entonces las cosas se pusieron interesantes. En el artículo, Fitzgerald centró los datos en un estado de la Unión Americana, California. Estos datos los obtuvo del grupo 451 Research, que es parte de Standard & Poor's Intelligence, en donde le informaron que California alberga 800 centros de datos. Esto representa la cantidad más grande que cualquier otro estado en la Unión Americana. Y cada año consumen suficiente agua para llenar 158,000 piscinas olímpicas. Y para que no lo olvidemos, California se encuentra en su cuarto año de grave escasez de agua en todo el estado. Hamilton reconoció recientemente el artículo del Wall Street Journal de Fitzgerald en su blog Perspectives y reiteró su postura diciendo: el consumo de agua es el próximo gran problema de recursos naturales para los centros de datos después de la energía. Creo que esto es absolutamente cierto hoy en día y espero que todos los operadores de centros de datos deban tener un proceso para gestionar cuidadosamente el consumo del agua.
Los centros de datos utilizan el 0,7% del agua en California. Por ejemplo, en contraposición, la agricultura utiliza el 60,7%. Usar piscinas como una analogía puede ser una buena imagen, pero no se equipara bien cuando se trata de determinar qué significa todo esto en su conjunto. Entonces, el primer paso es determinar cuánta agua se necesita para llenar 158,000 piscinas olímpicas. Afortunadamente, el estudioso del fenómeno, Mark Andreessen, lo descubrió. Son 280,000 millones de galones de agua. En lugar de simplemente aceptar la cantidad de Fitzgerald al pie de la letra, comparemos su total con los resultados de Hamilton, que mencionó en su presentación de que un centro de datos típico de 15 megawatts usa 360,000 galones de agua por día. Si nos tomamos un segundo en este momento y reflexionamos sobre este número, resulta alucinante que 360,000 galones, que es igual a 1,636,590 40 litros de agua, esto representa la mitad del agua de una piscina olímpica. Les repito el número, 1,636,592,40 litros de agua, que representa la mitad de agua de una piscina olímpica, y que esta enorme cantidad de agua pasen cada día a través de un centro de datos de estas magnitudes para su operación. Continuando con este ejercicio de tiempo para algunas matemáticas simples, multipliquemos ahora 360,000 galones por 800, la cantidad de los centros de datos en California, y luego multipliquemos los resultados por 365 días en un año. La respuesta es 120 millones de galones. 120,000 millones de galones, lo suficientemente cerca de la análisis resultante por Hamilton y Fitzgerald. Revisemos ahora el impacto general de los centros de datos. Ahora intentemos medir el impacto que tienen los centros de datos en la utilización general del agua en el estado de California. La información necesaria para ayudar a determinar esto se puede encontrar en las estimaciones de uso de agua del Servicio Geológico de los Estados Unidos de Norteamérica en 2014 para California. El informe dice: en 2010 los californianos extrajeron un estimado de 38,000 millones de galones por día. Solo para tener una idea de cuánto es esto, el informe establece, se estimó que el uso de agua en los Estados Unidos en 2010 fue de aproximadamente 355,000 millones de galones por día. ¿Cuánto de eso es utilizado por los centros de datos? Necesitamos dividir 104,280 millones de galones entre 365 días para obtener la cantidad de agua utilizada cada día por los 800 centros de datos de California. Este número resulta en 285,698,630 galones. A continuación, calculemos el porcentaje. Dividir esta cantidad, 285,698,630 galones, entre 38,000 millones de galones, da como resultado un 0,7%. Y las estadísticas de Hamilton concuerdan. Parece que los centros de datos de California utilizan el 0,7% del agua consumida en el estado de California. Pero, ¿cómo afecta esto? Para comprender si un poco menos del 1% es significativo o no cuando se trata del uso de agua en todo el estado, es necesario que averiguemos quién más usa el agua del estado y en qué cantidad. Volviendo al informe del uso del agua en California, encontramos que el riego encabeza la lista con el 60,7%. 23,056 millones de galones por día, seguido de la generación de energía termoeléctrica con un 17,4%, que representa 6,601 millones de galones por día.
Uno se pregunta si mirando todos estos números es que Hamilton y otros no están un poco demasiado alarmados, pero combinados todos los centros de datos de California solo usan una cuarta parte de 1 millón de galones de agua por día. En el gran esquema de las cosas, el uso de agua de los centros de datos es menor, pero los líderes de la industria están preocupados. Además de Hamilton, otras instituciones se han pronunciado, incluida Lisa Jackson, quien dirige la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos hasta el año 2013 y ahora es director ambiental de Apple. Y Joe Cava, ejecutivo de operaciones del Centro de Datos de Google, ven el agua desperdiciada como una operación ineficiente, mala para el medio ambiente y en una última instancia mala para todos nosotros. Sospecho que se sentirían así si la cantidad diaria fuera incluso menor de lo que ya es. Este es un área, la conservación del agua, en la que la industria seguirá innovando, dice Hamilton, y espero ver resultados a lo largo de la línea como hemos visto con la energía, donde el uso de cómputo ha aumentado drásticamente, pero el uso del consumo de energía no ha aumentado. Este es un gran logro. En menos de una década, los operadores de centros de datos han abordado el problema de la energía y se han hecho responsables de la cantidad de electricidad que usan. Y la mayoría de las principales operaciones de los centros de datos se están moviendo hacia el uso de energía 100% renovable. Todo indica que también se están empezando a preocupar por el uso sustentable del agua. En la mayoría de los centros de datos existe una compensación entre el consumo de agua y la energía. El ejemplo más frecuente de esto ocurre cuando los operadores que buscan reducir el consumo de energía cambian de los sistemas de aire acondicionado de las salas de cómputo conocidos como CRAC a los sistemas de enfriamiento por evaporación como el que se despliega en este diagrama, en esta diapositiva. Si bien esto tiende a resultar en una reducción en el consumo de energía, las emisiones de gases de efecto invernadero y los gastos operativos también tienden a aumentar el uso del agua. Los sistemas de enfriamiento evaporativo utilizan el mismo principio que la transpiración para proporcionar enfriamiento a los equipos y los edificios. Una torre de enfriamiento es un dispositivo de rechazo de calor que descarga aire caliente de la torre de enfriamiento a la atmósfera a través del enfriamiento del agua. En la industria del aire acondicionado y la calefacción, HVAC, el término torre de enfriamiento se utiliza para describir equipos de rechazo de calor de circuito abierto y circuito cerrado. Cuando las temperaturas del exterior son bajas, el modo SPLC, State Point Liquid Cooling, utiliza el aire frío para enfriar el agua. Si la temperatura aumenta, el sistema cambia hacia un modo adiabático, en el que activa el intercambiador de membrana. En climas muy cálidos y húmedos se utiliza el modo superevaporativo, donde una fase de preenfriamiento enfría el aire exterior que luego se usa para producir agua helada. Procesos de las torres de enfriamiento. El agua de la torre de enfriamiento circula a través de un intercambiador de calor, donde el vapor refrigerante se condensa y el calor se transfiere al agua. El propósito de las torres de enfriamiento es enfriar el agua tibia que regresa del intercambiador de calor para que pueda ser utilizada como agua refrigerada. En la torre de enfriamiento abierta, el agua tibia de retorno del intercambiador de calor se rocía sobre el relleno. El relleno proporciona el área de superficie para mejorar la transferencia de calor entre el agua y el aire, lo que hace que una parte del agua se evapore. Esa agua fría luego regresa al comienzo del proceso para absorber más calor del propio intercambiador de calor. En una torre de enfriamiento de circuito cerrado se utiliza agua fría o una solución de etileno o propilenoglicol para proporcionar enfriamiento, a diferencia de una torre de enfriamiento abierta. El fluido utilizado para proporcionar enfriamiento está encerrado en un serpentín y no está expuesto directamente al aire libre. El agua fría se recircula sobre el exterior del serpentín que contiene el fluido que ha sido calentado por el proceso. Durante el funcionamiento, el calor se transfiere del fluido a través del serpentín
al agua de pulverización y luego a la atmósfera, a medida que se evapora una parte del agua. El fluido frío en el serpentín luego regresa al comienzo del proceso para ser reutilizada en dicho proceso. Una tonelada de aire acondicionado es el rechazo de 12.000 BTUs en el transcurso de una hora. Una tonelada de torre de enfriamiento en realidad rechaza alrededor de 15.000 BTUs hora debido al calor equivalente a la energía necesaria para impulsar el compresor del chiller. Una tonelada de torre de enfriamiento se define como el rechazo de calor al enfriar 3 galones por minuto de agua que entra a 95 grados Fahrenheit y sale de la torre de enfriamiento a 85 grados Fahrenheit con una temperatura de bulbo húmedo de entrada de 78 grados Fahrenheit que equivalen a 15.000 BTUs hora. A continuación, se muestra la relación entre el agua y el aire cuando pasan a través de una torre de enfriamiento. La curva indica la caída de la temperatura del agua, de los puntos A y al B, y el aumento de la temperatura del bulbo húmedo del aire en el punto C al D en sus respectivos pasajes por la torre de enfriamiento. Muchos objetivos de sustentabilidad corporativa se han centrado tradicionalmente en la utilización de energía sobre el uso de agua. Sin embargo, cada vez más las comunidades en las que se encuentran los centros de datos están analizando más de cerca el exceso de consumo de agua. En muchos casos, la preocupación se deriva del uso de agua potable, tratada por los municipios locales para el suministro local de agua bebible. En un puñado de casos, las comunidades locales se han opuesto a la construcción de nuevos centros de datos debido a la gran cantidad de agua que utilizan. Esto es especialmente cierto en regiones con escasez de agua, donde un centro de datos tiene la intención de extraer del agua subterránea. Esto es muy importante. Estas situaciones tienden a ser un poco más complicadas debido a las preocupaciones contrapuestas sobre la restricción de los recursos, los derechos de extracción del agua y los deseos de un desarrollo económico local sustentable. Pero ahora basémonos en el consumo del agua a nivel megawatt, derivado del documento curricular del Uptime Institute Accredited Designer acerca de los sistemas de recuperación de agua. Si tomamos el ejemplo que nos ofrece el documento curricular del Uptime Institute acerca de los sistemas de recuperación de agua, cada 1.000 kilowatts de carga de enfriamiento, aproximadamente 285 toneladas de refrigeración, requieren aproximadamente 855 galones por minuto, que representan unos 3.887 litros por minuto de agua del condensador. Este flujo a través de las torres de enfriamiento evaporativo a un promedio de 3 galones por minuto, 13.63 litros por minuto, de agua del propio condensador por tonelada de enfriamiento. Pero los efectos de estimar los requisitos de agua, la evaporación consume aproximadamente el 1% de este flujo de agua del condensador y la deriva consume otro 0.5%, la derivación quiere decir. Durante los periodos de condiciones de emergencias, la torre de enfriamiento sopla, es decir, purga el flujo para eliminar la acumulación de minerales en el agua del condensador. Este procedimiento se suspenderá de manera preventiva para conservar el agua del condensador. Por lo tanto, se requiere una fuente de agua para reponer o recuperar aproximadamente el 1.5% del flujo de agua del condensador para mantener el proceso de enfriamiento por evaporación. Utilizando los supuestos anteriores, la cantidad de agua de recuperación necesaria para mantener el enfriamiento por evaporación durante 1 megawatt de carga durante 24 horas es igual a 855 galones por minuto por 60 minutos por hora por 1.5%, o aproximadamente 18.500 galones que equivalen a 84.103 litros. Este volumen de agua, que es equivalente a 18.500 galones
entre 7.5 galones por pie cúbico o aproximadamente 2.500 pies cúbicos, que representan aproximadamente 71 metros cúbicos o 71.000 litros de agua. Por lo tanto, el agua de recuperación de la torre de enfriamiento evaporativo para 1 megawatt día, 1.000 kilowatts durante 24 horas, es de aproximadamente 71.000 litros de agua, dependiendo de las condiciones ambientales locales en donde opere el centro de datos. Siguiendo con el ejemplo que nos presenta en este documento para la acreditación TIER de ATD del Uptime Institute, nos comentan una base de diseño donde 3 torres de enfriamiento de 150 toneladas podrían proporcionar una solución N+1 para los requisitos de enfriamiento de 285 toneladas mencionados en la suposición A de este ejercicio, y con la configuración de tuberías adecuada podría cumplir con los requisitos de topología de mantenimiento concurrente. Además, un suministro de agua de recuperación en el sitio mantenible simultáneamente para las torres de enfriamiento evaporativo podría resultar de una topología que incluyera un tanque de almacenamiento de agua de condensador de 9.250 galones, es decir, aproximadamente 35.500 litros, en la forma de una cisterna dedicada para cada torre de refrigeración. Teniendo en cuenta la huella de algunas opciones populares de torres de enfriamiento evaporativo de 150 toneladas, muchos de estos productos tienen típicamente de 8 a 9 pies de ancho y de 10 a 12 pies de largo. Una cisterna con una huella aproximadamente del mismo tamaño que una torre de enfriamiento de 150 toneladas, 9 pies por 12 pies y aproximadamente 12 pies de profundidad, tiene un volumen de aproximadamente 35.500 litros. La aplicación consistente de los conceptos TIER del Uptime Institute requieren que la cantidad de agua de recuperación para torres de enfriamiento evaporativo, que deberá ser almacenada en el sitio, proporcione una capacidad de respaldo operativo con una duración igual a las operaciones que el suministro de combustible para el sistema motor generador. El ejemplo anterior es un análisis para determinar el volumen de agua de recuperación para una carga operativa de 1 megawatt al día. El volumen restante debe ajustarse para cumplir con la carga de enfriamiento del sitio y la duración de operación necesaria para cumplir con los requisitos de cada proyecto en particular. 1 megawatt día de agua de recuperación soportará en promedio una carga de 2 megawatts durante 12 horas, mientras que para soportar una carga de 4 megawatts durante 12 horas serán necesarios 2 megawatts día de agua de recuperación. Un centro de datos certificado Tier 3 construido recientemente, por ejemplo, tiene 8 cisternas de agua de condensación subterráneas, una por cada conjunto de chiller y torre de condensador. Cada cisterna de agua del condensador, tanque de almacenamiento del agua del condensador, tiene 14 pies de ancho por 16 pies de largo, con más de 12.5 pies de profundidad de agua utilizable, lo que resulta en más de 160.000 galones, unos 727.374 litros de almacenamiento integrados en el sistema de agua del condensador. Usando el ejemplo anterior, esto proporciona casi 9 megawatts al día de agua de recuperación. Además, con una planificación adecuada, un tanque de almacenamiento de energía termal integrado en el sistema de agua refrigerada como una solución de enfriamiento continuo, también puede proporcionar un gran volumen de almacenamiento de agua fácilmente disponible para mantener los procesos de enfriamiento por evaporación durante una posible interrupción del agua doméstica de utilidad pública. Si bien los cálculos detallados que consideran el aumento y las temperaturas del bulbo húmedo durante un periodo de 24 horas pueden indicar que se requiere agua de recuperación para mantener una carga específica en un lugar específico, tales cálculos están más allá del intento de este reporte especial. Este reporte especial, sin embargo, ya ha demostrado que cumplir con el requisito de proporcionar agua de recuperación in situ para torres de enfriamiento evaporativos es de hecho una solución sencilla y muy manejable.
Con todos estos ejercicios, tanto de Green Grid, de ASHRAE y del Uptime Institute, y dependiendo de la ubicación, el agua potable de las aguas subterráneas o de las fuentes municipales puede contener bajos niveles de sólidos disueltos, principalmente sílice y sales, pero la composición exacta depende de las condiciones locales. Cuando el calor es rechazado a través de la evaporación en la torre de enfriamiento, el vapor de agua no lleva consigo sólidos disueltos. Por lo tanto, el agua restante tiende a tener concentraciones más altas de sólidos disueltos totales. El agua de recuperación agrega más sólidos disueltos al sistema, lo que con el tiempo puede dañar al equipo o reducir la eficiencia del enfriamiento. El agua que se elimina en el sistema al que se refiere el proceso de purga es el agua de refrigeración, se puede tratar y reutilizar. El reciclaje de la purga de la torre de enfriamiento parece ser un paso natural en la búsqueda de las soluciones de enfriamiento en instalaciones más balanceadas con el medio ambiente y tiene un impacto beneficioso en la métrica de eficiencia del uso del agua, WUE, el cual mide la cantidad de agua que utiliza las instalaciones por kilowatt de energía consumida. Sin embargo, puede haber compensaciones por medio del procedimiento del reciclaje del agua de la purga de la torre de enfriamiento. Por ejemplo, cuando se agregan más equipos de recuperación de agua, el uso de energía generalmente también aumenta, compensando así las ganancias observadas en la transición al enfriamiento evaporativo, que hasta el momento es de los procesos más eficientes para enfriar un data center. Se debe considerar el trabajo conjunto entre los centros de datos y los municipios. Esto es muy importante. La reutilización del agua implica el uso de aguas residuales. Esta es la razón por la que se debe trabajar coordinadamente con los municipios. Los procesos en los que se había utilizado el agua potable están ahora en un proceso de reutilización para aplicarse en sistemas de enfriamiento. Para permitir la reutilización de dicha agua, los centros de datos pueden construir su propio sistema de tratamiento de aguas residuales para tratar y reutilizar el agua, o pueden hacer que un tercero construya, posea y opere una planta de tratamiento de aguas residuales para poner en funcionamiento los costos más eficientemente de esta agua. Los centros de datos también se pueden ubicar cerca de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales para permitir mejor la reutilización del agua. Por ejemplo, la instalación de recuperación de agua amplia en el condado de Loudoun, en Virginia, permitió a CyrusOne ahorrar cantidades muy grandes de agua por la implementación de un sistema de un circuito cerrado de agua que utiliza la tecnología de bioreactor de membrana MBR de Suez para tratar las aguas residuales municipales. Suministra a los centros locales hasta 3.5 millones de galones de agua regenerada cada día para fines de enfriamiento y tiene planes de expansión para acomodar el crecimiento de los centros de datos en esa área geográfica. Una advertencia: los beneficios de sustentabilidad que recibe un centro de datos por la utilización de agua reciclada desde fuera del centro de datos pueden no incluirse en el cálculo del WUE, porque el cálculo de este WUE es independiente de la fuente. En última instancia, decidir qué estrategia de tratamiento se ajusta a la estructura operativa y de financiamiento de capital de un proyecto, junto con sus objetivos de sustentabilidad, implica un alto número de variables que pueden ser específicas de cada centro de datos. Tales decisiones generalmente requieren una comprensión granular y altamente detallada de las operaciones de los tratamientos de agua. Detalles operacionales acerca del tratamiento químico del agua. Complementando un enfoque de reutilización, hay una serie de tecnologías especializadas que optimizan el uso del agua, ajustando la química del agua en sí para inhibir el crecimiento biológico y controlar la escala y la corrosión. Estas estrategias tienden a centrarse en prolongar la vida útil de los activos
de los sistemas, así como minimizar el uso del agua. Por ejemplo, el tratamiento químico del agua de enfriamiento puede manejar eficazmente las dificultades encontradas por los sólidos disueltos e incluso puede permitir que la planta opere con concentraciones más altas de estos sólidos en el agua. El tratamiento químico del agua de refrigeración puede aumentar los ciclos de concentración en un factor de 2 o más. Otras estrategias del tratamiento químico se centran en el control del crecimiento biológico dentro de los sistemas de enfriamiento y el tamaño de las partículas dentro de las superficies de enfriamiento de los microcanales. Pero si no se controlan adecuadamente, los productos químicos en sí mismos pueden conducir a una mayor y mejor utilización del agua. La demanda biológica de oxígeno, DBO, o la demanda química de oxígeno, DQO, es la cantidad de carbono orgánico, a menudo azúcares, que digiere biológicamente durante el periodo de 5 días. La demanda química de oxígeno es la cantidad total de carbono en las aguas residuales que puede reaccionar química o térmicamente con el oxígeno. La DQO se puede medir en tiempo real con un sensor en línea. Sin embargo, la DBO es una prueba más difícil de automatizar. Los niveles DBO-DQO variarán dependiendo de varios factores, incluido el tipo de producto o productos producidos, los ingredientes utilizados y si las corrientes de alta resistencia están separadas. En un procesador de alimentos, por ejemplo, la DBO puede ser hasta 150,000 miligramos o 1000 sobre litro, es decir, 1000 veces más alta que las aguas residenciales. Estas corrientes de resistencia ultra alta suelen ser la parte más costosa de la gestión de aguas residuales y son el resultado del producto desechado o de los primeros 1 o 2 enjuagues de un proceso de limpieza in situ, CIP. Incluso en los casos en los que la DBO promedio del efluente de la planta es relativamente baja, la descarga de fuente puntual podría generar flujos de desechos de ultra alta resistencia que requieren dilución y o un tratamiento previo. Alta resistencia o ultra alta resistencia es como se denomina a este fenómeno. Pero ¿cuáles son las expectativas para el desarrollo futuro de todas estas consideraciones? Según una publicación en una investigación reciente publicada por la revista Science, mientras que las cargas de trabajo de computación crecieron en un factor de 5 entre 2010 y 2018, el uso de energía en los centros de datos tan solo creció un 6%. Esta notable hazaña se deriva de ganancias significativas en la eficiencia energética de los equipos informáticos y los centros de datos por igual. Del mismo modo, la eficiencia de los sistemas de enfriamiento se ha visto impulsada por el uso de economizadores laterales o free cooling. La ubicación de centros de datos en áreas para maximizar las horas de enfriamiento gratuito y otras mejoras. Estas ganancias no están de ninguna manera garantizadas. El advenimiento del 5G y su aumento operativo, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, se sumará a lo que ya es una demanda significativa de recursos informáticos. Nadie en este momento realmente tiene la capacidad de prever un futuro con menos recursos móviles y menos contenido de videos en streaming. A medida que las empresas buscan construir nuevos centros de datos, se aumenta la densidad de los propios centros de datos existentes o se está reduciendo el consumo de la energía. Habrá una mayor demanda de soluciones de agua. Sacar el máximo provecho del uso del agua en un centro de datos requerirá de una experiencia significativa y un enfoque holístico para optimizar la huella hídrica. Mil gracias por su paciencia en la atención de este reporte especial. Continuaremos revisando las estrategias sustentables para centros de datos ofrecidas por la sociedad ARCHAE de Green Grid y el Uptime Institute a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.